Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del corazón. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la verdad se sirve caliente y los secretos del espectáculo se revelan con la sazón que ustedes se merecen. Hoy, como lo prometimos, vamos a bucear en las profundidades de un tema que ha desatado pasiones, encendido debates y provocado más lágrimas que un culebrón turco de 6 temporadas, la relación, o exrelación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, hablamos de esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero gracias a Hasan Kalkam, quien no suspiró con cada mirada de Serkan y Eda, y que incluso después de su separación, sigue siendo el tema de conversación estrella en cada café, peluquería y por supuesto, en cada rincón de las redes sociales. Así que preparen sus palomitas, afinen sus oídos y pónganse cómodos, porque hoy no solo vamos a repasar lo que sabemos de esta relación que nos tuvo a todos enganchados, sino que vamos a intentar desenmarañar la madeja de rumores, especulaciones y teorías conspirativas que la rodean. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Fue la fama, el trabajo, un tercero en discordia? ¿O simplemente, como diría mi abuela, se les acabó el amor? Y la pregunta del millón, ¿existe alguna posibilidad de que Kerem Bürsin, en un arrebato de sinceridad, decida eslotar y contarnos toda la verdad, sin filtros ni tapujos, sobre lo que realmente sucedió detrás de las cámaras? Vamos a intentarlo juntos. Pero antes de que nos lancemos a este océano de chismes y revelaciones, un pequeño favor: suscríbanse al canal y activen la campanita, mis amores. No querrán perderse ni una pizca de la información explosiva que tenemos preparada para ustedes. Tenemos más salseo que una paella valenciana. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si están tan ansiosos como yo por desentrañar este misterio. Que se note ese apoyo, que la verdad no se revela sola. Empecemos. Asterisco asterisco de la ficción a la realidad, cuando Eda y Serkan se enamoraron de verdad asterisco asterisco. Como en toda buena historia, tenemos que empezar por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Hasan Kalkam, esa comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el minuto cero, la química entre ellos era palpable. No era solo la magia de la actuación, era algo más. Eran las miradas que se cruzaban fuera de cámara, las risas que resonaban en el set, la complicidad que se percibía incluso en las entrevistas. Era evidente que entre ellos había algo especial. Y como era de esperarse, los fans no tardaron en darse cuenta. Los foros se llenaron de teorías, las redes sociales explotaron con hashtags y las apuestas sobre si eran pareja en la vida real estaban a la orden del día. Durante meses, Hande y Kerem jugaron al despiste, alimentando la curiosidad con fotos ambiguas y comentarios sugerentes. Pero finalmente la bomba estalló: Hande y Kerem confirmaron su relación. El mundo entero se detuvo. Era como si el final feliz de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos y las redes sociales se convirtieron en un álbum de fotos gigante de la pareja. Viajes exóticos, cenas románticas, paseos de la mano por las calles de Estambul. Hande y Kerem se mostraron enamorados, felices y radiantes. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes llenos de amor en las redes sociales y no dudaban en mostrarse cariñosos en público. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la envidia de todos. Era el cuento de hadas que todos queríamos vivir. Asterisco asterisco el castillo de naipes se derrumba, el fin del cuento de hadas asterisco asterisco. Pero como bien sabemos, la vida real no es un cuento de hadas. Y después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado. El shock fue masivo. Los fans se negaban a creerlo, los medios de comunicación especulaban sobre las razones y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida, tan llena de amor y tan perfecta se hubiera roto de repente? Las preguntas eran muchas pero las respuestas escasas. Tanto Hande como Kerem optaron por el silencio, alimentando aún más las especulaciones. Los rumores empezaron a circular como pólvora: terceras personas involucradas, incompatibilidad de agendas, presión mediática insoportable. Las teorías eran infinitas y cada cual más descabellada. Pero la verdad verdadera, seguía siendo un misterio. Kerem, fiel a su estilo, se mantuvo hermético. Siempre ha sido un hombre reservado, poco dado a airear sus problemas personales. Hande, por su parte, aunque un poco más abierta, también optó por la discreción, evitando dar detalles que pudieran alimentar el morbo. Lo que sí se percibía era el dolor. A pesar de sus esfuerzos por mostrar una imagen de fortaleza y seguir adelante con sus vidas, era evidente que la ruptura había sido un golpe duro para ambos. Y los fans, claro, no se rendían.
Cada interacción en redes sociales, cada like sospechoso, cada comentario ambiguo era interpretado como una señal de esperanza, como una prueba de que el amor entre Ande y Kerem seguía vivo, latente, esperando el momento de resurgir. Asterisco asterisco teorías conspirativas, cuando la realidad supera a la ficción asterisco asterisco. Y es aquí donde entramos en el terreno pantanoso de las teorías conspirativas. Algunos fans, convencidos de que su amor era indestructible, llegaron a la conclusión de que la ruptura era una farsa, una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie y en sus carreras. Incluso hubo quienes afirmaron que habían sido obligados a separarse por sus representantes o por la cadena de televisión. Otros, más optimistas, creían que se habían tomado un tiempo para reflexionar, para solucionar sus problemas y que pronto volverían a estar juntos, más fuertes y enamorados que nunca. Era como si la esperanza fuera lo último que moría. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Ander Zel y Kerem Bürsin? La respuesta, como ya dije, no es fácil y probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero como buenos detectives del corazón, vamos a analizar las pistas, las declaraciones y los rumores para intentar reconstruir la historia y llegar a nuestras propias conclusiones. Asterisco asterisco la agenda infernal, el trabajo pudo más que el amor asterisco asterisco. Uno de los rumores más persistentes y quizás uno de los más lógicos es el de la incompatibilidad de agendas. Hande Erçel se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando series y películas de éxito que la han catapultado a la fama internacional. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado muy ocupado con sus proyectos profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero, explorando nuevos horizontes y consolidando su carrera como actor y productor. Es innegable que mantener una relación a distancia es un desafío, especialmente cuando ambos miembros de la pareja tienen agendas tan exigentes. La falta de tiempo para verse, la dificultad para coordinar sus horarios y la distancia física pueden generar tensiones, conflictos y, a la larga, desgastar la relación. Imaginemos por un momento la situación: Hande grabando una serie en Estambul, Kerem rodando una película en Estados Unidos. Horarios imposibles, viajes constantes, llamadas telefónicas a horas intempestivas. Es difícil construir una relación sólida y duradera en esas condiciones. Asterisco asterisco bajo el foco mediático, la presión fue demasiada, asterisco asterisco. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la presión mediática. Hande y Kerem eran una de las parejas más mediáticas de Turquía y su relación estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento que hacían, cada palabra que decían era analizada al detalle y comentada en las redes sociales. Esta presión constante puede ser asfixiante y puede afectar negativamente a la relación. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y el miedo a ser juzgados pueden generar estrés, ansiedad e incluso paranoia. Imaginemos por un momento la situación: paparazzi siguiéndolos a todas partes, fans acosándolos en la calle, rumores y especulaciones constantes en los medios de comunicación. Es difícil mantener la calma y disfrutar de la relación en esas condiciones. Asterisco asterisco juventud divino tesoro, prioridades diferentes, asterisco asterisco. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes y están en un momento crucial de sus carreras. Hande tiene 30 años y Kerem 36. Están en la cúspide de su fama y tienen muchas ambiciones profesionales. Es posible que en este momento de sus vidas prefieran centrarse en sus carreras.